Muy buenos días. Hoy de nuevo en Radio Abarán retomamos esta sección que se llama Cuídate con Elena. La teníamos ahí un poco aparcada por las vacaciones de verano, también los días festivos de nuestra localidad, pero ya es hora de que nos pongamos de nuevo al habla con Elena Cantero, a la que esperamos poder ir saludando aquí cada 15 días para llevar a cabo esta serie de programas que tanto nos ayudan en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y en nuestra forma de entender la vida y manejarnos con los demás. Elena, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Un placer estar aquí de vuelta y encantada de empezar. Hoy, para retomar la sección, hemos elegido el tema de cómo lidiar con nuestro estrés cuando nos enfrentamos a situaciones de presión, ¿no? A ver qué sale de nosotros cuando estamos bajo presión. Si sois de las personas que ante un examen, ante una entrevista de trabajo o que tiene que hablar en público y en ese momento se encuentra hecha un manojo de nervios, pues mucha atención porque lo que vamos a hablar hoy con Elena seguro que nos va a ayudar. Elena, para empezar, ¿por qué se dan esas situaciones de presión? ¿Por qué nos sentimos tan agobiados en determinados momentos y ante situaciones muy concretas? Pues yo diría que todos esos momentos nos dan mucha información de cómo estamos internamente. Cuando alguna situación nos desborda, hay que prestarle mucha atención para ver qué hay detrás. Porque si nos damos cuenta, hay situaciones que a personas les pasan totalmente desapercibidas, pero a otras sí que les afectan mucho. Como base para todo ello, yo me centraría y me centro siempre en lo que hay en nuestro interior, porque justamente esos desafíos de la vida, esos momentos difíciles, lo que hacen es sacarlo fuera, lo que hacen es mostrar y amplificar aquello que tenemos dentro. Entonces, lo primero es, ¿qué tenemos dentro? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? Porque todo ello va a hacer que tengamos un estado interior o tengamos otro diferente. Si partimos de la base que estamos en conexión con nuestro interior, que gestionamos todo aquello que nos pasa, vamos a tener ya un estado natural más tranquilo, el nuestro normal del día a día. Así que para empezar tenemos que ir ahí, a cómo vivimos cada día. Cuando vamos acumulando tensión o vamos acumulando situaciones sin solucionar, puede que ese estrés vaya aumentando. Así que lo primero, ver cómo vivimos el día a día, enumerar esas situaciones que nos puedan sacar de nuestro centro y ver qué hay detrás. Porque, por ejemplo, detrás de hablar en público, va a haber a lo mejor esa vergüenza, ¿no? Ese miedo a que te juzguen, esa aprobación de los demás. Bueno, y si digo esto y no le gusta a la gente, ¿qué va a pasar? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si me atasco al hablar? ¿Y si digo una palabra que no quería decir y no sé cómo salir de ahí? Eso es lo que pasa. Pasa que al final tenemos miedo de equivocarnos, de hacerlo de una manera que no nos guste, que no les guste a los demás. Entonces, cuando vamos recuperando esa conexión con quienes somos, por ejemplo, ese hablar en público va a ser cada vez más tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes muy claro lo que hay en tu interior, porque tienes muy claro lo que quieres decir, cómo te quieres expresar, porque has trabajado esa aprobación de los demás y entiendes que va a haber personas que van a estar de acuerdo contigo y personas que no. Entiendes que si te equivocas no hay ningún problema, o sea, si dices una palabra y querías decir otra, pues siempre puedes rectificar, que todo eso forma parte del proceso. Porque a veces nos ponemos ese listón tan alto y creemos que tenemos que ser perfectos que nos estamos sometiendo a mucha presión.
En el ejemplo del examen, eso también es muy común. Cuando personas dicen es que me lo sé todo, pero llego ahí y me quedo en blanco, ¿no? Ese estrés que llega hasta tal punto de bloquearnos. A veces nos pasa, estamos en una conversación y decimos, te quería decir algo y se me ha olvidado, ¿verdad? Seguro que todos nos vemos en esa situación. Así que fundamentalmente yo ahí me voy a centrar en cómo es nuestro estado natural, porque ahí es donde hay que empezar a trabajar, y cuáles son esas situaciones que nos sacan de nuestro centro, para identificarlas muy bien y poder trabajar en ellas. Bueno, sobre esto que estabas hablando, imagino que también como se suele decir, el ocuparnos en vez de preocuparnos, pues suele ser muy útil, porque ir o llegar a esos momentos con la lección aprendida, se puede decir, nos va a ayudar mucho a estar más tranquilos, ¿no? En el momento en el que nos enfrentemos a esa situación. Sí, eso te da mucha paz, mucha tranquilidad, y si ese mismo ejemplo nos lo llevamos a la vida, pasa exactamente igual. Cuando tú vas, digamos, con todas las tareas hechas de tu día a día, cuando tú vas con tus emociones gestionadas, cuando tú vas, por ejemplo, con el descanso adecuado, cuando gestionas tus pensamientos cada día, todo ello te va a hacer que tú te encuentres en un estado de paz para vivir tu vida de otra manera. ¿Qué pasa ahí? Que no tienes nada guardado. Si tú vas al día, igual que si tú para hacer un examen vas con la lección aprendida y con las tareas hechas, si en tu vida vas al día, lo que va a hacer es que cuando llegue un momento de presión, te vas a centrar en ese momento puntual, pero no llevas dentro nada acumulado. Si lo vemos con un vaso, ¿no? Un momento de presión sería la gota que colma el vaso, pero si ese vaso va vacío, una gota no va a hacer que se desborde el vaso, sino que vamos a centrarnos en esa situación X que estamos viviendo, pero sin ir cargando con la tensión acumulada de otras muchas situaciones que hayamos podido vivir. Entonces, bajo mi punto de vista, por eso es tan importante que nos enfoquemos en la vida desde ese trabajo interior diario, que eso te hace al final vivir en conexión y enfrentarte a cualquier reto, a cualquier cosa que te pueda pasar en tu día a día con la que no contabas, de otra manera, partes de otro lugar interior. Sí, porque al principio estábamos hablando de una situación controlada o esperada, ¿no? Lo que podría ser un examen o una entrevista de trabajo, pero uno se puede levantar por la mañana siendo la persona más relajada del mundo y de repente en el coche tener un percance y se te van los nervios en ese momento, ¿no? Ante una situación inesperada y ante un suceso como ese, como puede ser o una discusión que en el supermercado, por ejemplo, podemos plantearnos, de repente olvidamos toda nuestra relajación y sacamos ahí el logro que llevamos dentro, ¿no? ¿Qué hacer en esos momentos? Mira, fíjate, es muy curioso porque conforme lo estabas diciendo me ha venido a mí a la cabeza una situación mía real de un accidente de coche. Sí. Y fue justamente un lunes por la mañana. Eso me dio a mí muchísima información y me sirvió para ver cómo estaba a nivel interior. Fíjate, un accidente, ¿verdad? Tráfico, lo que comentaba, que la gente se pone muy nerviosa con el tráfico y cuando llegas tarde y demás. Pues yo recuerdo que fue un lunes, fue en una redonda por Murcia, y en un semáforo rojo, pues yo frené, evidentemente, y el que venía por detrás me dio. Tú fíjate, esto hará aproximadamente, pues va a hacer unos 4 años, ponle. Eso, si me hubiera pasado bastante antes, pues seguro que hubiera empezado a decir, bueno, ¿este de qué va, no? Vale, pues yo paré, él paró detrás y viene el chico y me dijo, lo siento, sus palabras fueron, te he jodido el día, así tal cual. Y yo le dije, digo, no te preocupes, tranquilo, digo, vamos a rellenar el parque.
Yo en ese momento, o sea, lo sentí así, no sentí como alguien que me atacaba, sino una situación que ha pasado, entiendo que él no me ha querido dar, me está viniendo pidiéndome disculpas, yo me voy a centrar en esto que ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Rellenar el parte. Rellenamos el parte tranquilamente y cada uno siguió su sitio. Y yo en ese momento me di cuenta, digo, todo lo que estoy haciendo interiormente está dando su fruto. Porque una situación que, como comentas, es normal que nos saque de nuestro centro, ves que te la puedes tomar de otra manera. Te das cuenta que la vida no te está atacando. Sencillamente pasan cosas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Yo en ese momento me centré en solucionar lo que tenía que hacer. Puedes hacerlo de dos maneras, o alterándote, peleándote con la persona incluso que tienes delante, o centrándote en hacer lo que tienes que hacer, viendo que no tiene por qué haber maldad. Yo entiendo que la gente no pretende chocarse con los coches cuando va en la carretera. Entonces, lo que hace sencillamente esa gestión tuya interior es que te centres de una manera neutra en lo que está pasando. Y bajo mi punto de vista, esa es la manera adecuada. ¿Que nos vamos a salir del centro? Sí, pero sencillamente nos dice que necesitamos gestionar más esa situación. Cuando en una situación veamos que nos salimos del centro, porque esa neutralidad no viene en un día ni en dos, eso viene de haberte salido de tu centro muchísimas veces. Entonces, sencillamente nos está diciendo, aquí tenemos que trabajar. Somos, al final, los que nos beneficiamos de vivir así. Fíjate, porque lo que comentabas y la frase que te dijo él, te he fastidiado el día, ¿no? Podría haber sido así, de haberte centrado en lo malo, ¿no? De esa situación, en lugar de haberla resuelto y continuar con otras cosas que el día da para mucho más, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces, o sea, fue muy bueno la manera que tuvimos de resolverlo y efectivamente después de ahí yo continué mi día tan normal. Y ya está. Y me ha gustado mucho una frase que has dicho, es la vida no te está atacando. ¿Tú crees que muchas veces vemos así como el entorno y a los demás como una situación o unas personas hostiles? Sí, muchísimas veces se ve así. Yo siempre, cuando las personas me lo comentan, porque muchas personas lo comentan, sí, vale, pero es que mira, me ha pasado esto, luego me ha pasado lo otro, me ha pasado lo otro. Si nos quedamos ahí, en esa posición, nos estamos quedando dentro del sentimiento de víctima. Entonces, ¿nos puede pasar algo? Sí. ¿Hemos sido víctimas en ese momento? Sí. Pero luego, ¿qué decido hacer? ¿Decido gestionar la situación, continuar con mi vida? ¿O decido seguir quejándome en ese lugar? Si decidimos seguir quejándonos, al final también lo que estamos generando es un campo de energía negativa que está trayendo más situaciones de ese tipo. Porque hay personas a las que solo les pasan cosas buenas o positivas, aunque pase alguna de otro tipo de vez en cuando, pero ¿por qué mayoritariamente hay personas a las que les pasan cosas positivas y en cambio otras personas que parece que dicen, bueno, es que tengo la cruz, es que me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo otro? ¿Cómo nos estamos enfocando? Porque eso se puede revertir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué lenguaje estamos utilizando? ¿Qué palabras verbalizamos? Porque no somos muy conscientes a veces de la importancia de cuidar el lenguaje cuando hablamos, cuando verbalizamos, cuando nos estamos enfocando en negativo o en positivo. Yo, como siempre comento, invito a la práctica. Que cada persona pare y observe su lenguaje, cómo se enfoca en la vida. Nos enfocamos en, ay, otro día más, a ver qué me pasa hoy. O nos enfocamos en, voy a crear mi día, hoy voy a hacer esto, esto. O sea, ¿cómo nos estamos enfocando? ¿En crear
en poner de nuestra parte, como también comentabas antes, hacer el trabajo. Aquí hacer el trabajo es poner de nuestra parte, enfocarnos de manera positiva. O por el contrario, nos enfocamos de manera negativa. ¿Por qué? Vamos a verlo en la vida reflejado al momento. ¿Por qué hay personas que a lo mejor llegan a sitios y no tienen que hacer cola? Y otras llegan, ay, es que siempre pillo cola. ¿Qué tenemos que ver ahí? Yo invito a que probemos, ¿eh? Y ese lenguaje que tú mencionas, Elena, creo que especialmente lo usamos mal contra nosotros mismos. Estamos a veces que nos hablamos de una manera en la que yo creo que no hablaríamos a nadie. Nos maltratamos, ¿no? Verbalmente cuando tenemos ese diálogo interior con nosotros. Sí, sí, sí. Además, es que lo vemos como normal. Lo tenemos tan normalizado que lo decimos y no somos conscientes de cómo nos estamos maltratando, efectivamente, porque nos estamos hablando mal. Algo, por ejemplo, imagínate, estás en casa y se te cae algo, ¿no? ¡Ay, qué tonta soy! Yo hace años que empecé a ser consciente de todo ello y empecé a parar y a dejar de verbalizar, porque lo tenemos normalizado, creemos que es normal. Necesitas parar y empezar a ser muy consciente de esos momentos en los que te hablan mal. Cuando eres consciente es cuando puedes empezar a parar, primero a dejar de decir esas palabras y ya llega un momento en el que desaparecen de tu vida. Quien trabaja conmigo, por ejemplo, en sesiones de coaching o en talleres, sabe que yo todo esto lo llevo a raya. Desde el minuto 1, quien empieza así a hablarse, lo paro para que tome conciencia, porque es algo que todos hemos tenido normalizado y no es normal que te estés diciendo esas cosas, ¿verdad? Igual que si se le cae a alguien, imagínate, se le cae algo a alguien, pues ¿cómo le vas a decir tú, ay, no? ¿Le vas a decir un insulto? Pues no. Entonces, ¿por qué no lo decimos a nosotros? Claro. Ni dentro ni fuera, eso son cosas que hay que cuidar mucho, cómo nos hablamos. Y ese lenguaje también viene del lenguaje del diálogo interno. ¿Qué nos estamos diciendo cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una situación de examen o de hablar en público? Que comentabas al principio, si vas al examen diciéndote me va a salir mal, voy a suspender, vas a suspender, ya te lo digo. Claro, ¿cómo te estás enfocando? Y si igualmente a una charla, algo que tengas que hablar, vas también enviándote esos pensamientos y ese lenguaje, te estás condicionando. ¿Por qué no te dicen lo contrario? Por ejemplo, verbaliza afirmaciones en las que te encuentres en paz, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar tranquilo y voy a expresar lo que sienta. Voy a decir lo que quiera decir, lo que en ese momento sea adecuado decir. Todo ello nos ayuda a centrarnos también en ese momento presente. Respirar, meditar antes de esas situaciones. Y mucha atención al lenguaje, tanto el que tenemos dentro como el que verbalizamos hacia afuera. Elena, otra de las situaciones que últimamente es muy común y que también creo que nos lleva a estresarnos más de la cuenta es cuando nos dedicamos a hacer varias cosas a la vez. La multitarea que se ha puesto tan de moda y que parece que es lo normal, estar en multitarea la mayor parte del día. Yo no soy nada partidaria de la multitarea, pero nada, o sea, si estás haciendo algo, céntrate en hacer lo que estás haciendo y cuando termine te pones a hacer otra cosa. Porque bajo mi punto de vista te estás yendo de lo que estás haciendo. Si yo estoy ahora dedicándome a hacer algo, una actividad en concreto, ¿cómo me voy a poner a hacer otra cosa a la vez? ¿Verdad? Hay gente que efectivamente lo hace, te hace 500 cosas a la vez, te está hablando contigo, está escribiendo, está... Pero realmente, yo, por ejemplo, cuando estoy enfrente de personas que están haciendo algo así, yo no me siento escuchada ni siento que estén haciendo
lo que tienen que hacer al 100%. Con lo cual, confianza bajo mi punto de vista no se está proyectando en absoluto. Entonces, yo me centraría en hacer lo que estés haciendo y cuando termines te pones a hacer otra cosa. Porque si esas cosas no te salen tampoco de la manera que tú quieres o luego va a haber fallos, vas a tener que volver a hacerlo. Vas a tener que volver a hacerlo, vas a tener que hacerlo de la manera que querías hacerlo al inicio. Entonces, cuando se centra totalmente la atención en la actividad que estamos realizando, también la estamos disfrutando porque estamos viviendo el presente. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Muchas actividades o queremos hacer actividades de calidad, sabiendo y disfrutando lo que estamos haciendo? Está claro. De lo único que nos podemos ocupar en cada momento es del momento presente y hay que intentar vivirlo de la mejor manera posible. Elena, así un consejo rápido que nos darías para cuando se nos presente una de estas situaciones que nos sacan un poco de nuestro centro. ¿Tú qué harías en ese momento? Yo, sobre todo, lo que haría sería parar y ponerme a respirar, porque la respiración te ancla en el presente. Entonces, lo que haría sería tomar respiraciones profundas y centrarme en este momento, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tengo algo dentro de una hora que me está poniendo nerviosa, algo que tengo que hacer, ¿vale? Es dentro de una hora. Yo ahora mismo estoy aquí. ¿Cómo quiero estar? Centrada. Entonces, respirar y antes de esa situación, igual. Hacer que tu estado sea el más adecuado y en armonía para vivir la situación que vayas a vivir. Cuando te pasa algo, por ejemplo, una noticia que no te gusta, ¿qué vas a hacer? Empezar a cabrearte, empezar a chillar, por ejemplo, respira. Para. Y date ese tiempo de asimilar la información antes de ponerte a reaccionar para que cuando tú te pongas a hacer algo después sea desde otro lugar. No te tiene por qué gustar la situación, pero sí puedes decidir tomarla de otra manera. Entonces, que aprendamos a parar. Para mí la respiración es fundamental porque nos ancla en el presente y nos tranquiliza. Entonces, unas respiraciones profundas y después de haberlas hecho, verás cómo te enfrentas de otra manera a lo que sea. Por ejemplo, una conversación que tienes que tener, igual. Una conversación con alguien que te pone muy, muy nervioso. Igual, respira, respira, conecta contigo. Y desde ese lugar más en calma, ponte a hacer lo que tengas que hacer. Yo invito a que se pruebe, porque esto es muy rápido y aparte que esa paz te la transmite, vamos. Lo pondremos en práctica. Elena, agradecerte como siempre que nos hayas brindado estos momentos y que nos ayudes también con todo lo que nos comentas a vivir un poco más en armonía. Te emplazamos a nuestra próxima cita aquí en 15 días en esta sección, en Cuídate con Elena. Genial. En 2 semanillas nos vemos otra vez. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguimos hablando. Gracias. Gracias.